Los israelitas estaban llamados a llevar una vida santa, pero cuando cometían pecado tenían la oportunidad de aplacar la ira de Yahvé, presentando un animal propiciatorio en lugar de sus propias vidas. Esto lo hacían continuamente. Sin embargo, Adonai estableció un día específico para expiar los pecados de toda la nación en caso de que faltaran algunos por arrepentirse o que no creyeran necesario porque no supieran que estaban fallando. A esto se le llamó Yom Kippur. Entonces, hay un día de arrepentimiento nacional. No quiere decir que usted no se debe arrepentir diariamente. Al contrario, de eso se trata. Todos los días estar limpios delante de Adonai. Ya lo vimos en el video anterior. Había un sistema de sacrificios expiatorios para los pecados de ignorancia. Solamente los pecados de ignorancia. Pero Adonai sabía que había gente que vivía muy lejos del tabernáculo, muy lejos del templo, o gente que simplemente por, otra vez, ignorancia, no sabían que lo que ellos hacían era pecado delante de Adonai. Entonces, él estableció un día al año donde el sumo sacerdote podría pedir perdón por los pecados de ignorancia de toda la nación que pudieran haber sido omitidos por la gente. ¿Ok? Entonces, expliquemos, ¿qué es Yom Kippur? Yom Kippur es el día más santo del año bíblico. Es el día donde se hacía expiación por el pecado de Israel y donde al fin de los días Yeshua destruirá a todos sus enemigos y hará un juicio antes de instaurar su reino milenial sobre toda la tierra. Levítico 23:27 dice: a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Eso es en la Reina Valera. En la Nueva Versión Internacional dice: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Y en la versión israelita Nazarena 2011 dice: mira, el día 10 de este séptimo mes es el Yom Kippur, o sea, el día de expiación. Se estableció que Yom Kippur fuera el día 10 del séptimo mes por algo muy, muy específico. La segunda vez que Moisés subió al monte Sinaí, lo hizo el primer día del sexto mes y estuvo 40 días bajando el día 10 del séptimo mes, justamente en lo que después fue Yom Kippur. Su rostro brillaba tanto que a ese día se le conoció como el cara a cara y posteriormente le dijeron Yom Kippur. Entonces es el día donde Moisés bajó y nadie lo podía ver porque había estado delante de la presencia de Adonai. Brillaba y no lo podía ni siquiera tolerar los israelíes. Existe un protocolo muy particular en Yom Kippur, lo puede usted conocer y ver en Levítico 16. Voy a ir viendo el proceso paso a paso y usted me puede ir siguiendo. Ahí vienen las citas bíblicas de dónde es que usted puede encontrar el fundamento de lo que hablamos. Número 1, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Ok, esto es importante que lo entienda. Solo era el sumo sacerdote y solo era una vez al año. Era el día 10 del séptimo mes. Es un Shabbat alto y un día de aflicción nacional o de humillación nacional. Por eso la gente entonces estaban afuera del tabernáculo y tenían que estar ayunando, tenían que estar realmente en integridad delante de Adonai. Número 3, el sumo sacerdote entraba con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Expiación significa limpiar los pecados y holocausto es adoración por agradecimiento. Número 4, se vestía el sumo sacerdote completamente de lino. Número 5, se tomaban 2 cabritos para expiación. Estos cabritos en particular eran para los pecados de toda la nación. Número 6, el becerro es para hacer expiación por el sacerdote y por su familia. Número 7, los cabritos eran sorteados. Entonces uno era para Adonai y el otro era para Azazel. Azazel es considerado como uno de los propiciadores de que el ser humano siempre estuviera en pecado. Entonces Adonai instituyó que el cabrito que iba a ser para expiación de pecados totalmente se lo iban a mandar a Azazel. Número 8, el cabrito de Adonai era ofrecido en expiación. Número 9, el cabrito Azazel se presentaba vivo para hacer reconciliación. Número 10, el becerro era degollado en expiación y su sangre era rociada en el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Entonces en inglés le dicen el trono de misericordia, the mercy seat. Entonces ahí echaban la sangre del becerro. Número 11, el sumo sacerdote tomaba fuego del altar y derramaba perfume en el lugar santísimo. Es interesante todo esto porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solo él, una vez al año, que era este día. Y si Adonai no aceptaba nada, lo mataba. Número 12. La sangre del cabrito Adonai era rociada de la misma forma que la del becerro en el trono de misericordia, en el propiciatorio. Número 13. Así se purificaba el santuario y el tabernáculo. Número 14. Nadie podía entrar al tabernáculo mientras lo purificaban. Número 15.
El altar era expiado de la misma forma con la sangre del becerro y la sangre del cabrito. Número 16. Al terminar la expiación, traían al cabrito vivo, el que no habían ofrecido, el que iba a ser para Azazel. Ponía el sacerdote sus manos sobre la cabeza del cabrito y confesaba los pecados de Israel. Luego lo enviaba al desierto a donde vive Azazel. Número 17. Al terminar, el sumo sacerdote se quita las vestiduras de lino y se tenía que bautizar. Hacía un mikvah, una purificación de su vida. 18. Se quema la grosura del sacrificio por el pecado. Número 19. El hombre o la persona que llevaba el cabrito hacia donde estaba Azazel tenía que regresar y también volver a purificar sus vestidos, hacer mikvah antes de volver al campamento. Número 20. El becerro y el cabrito Adonai son quemados afuera del campamento. Y número 21. Quien los quema también debiera hacer mikvah. Todo el proceso de Yom Kippur es muy poderoso, es muy interesante. Y se hacía en silencio prácticamente porque la gente no podía hacer otra cosa más que estar humillado delante de Adonai porque estaban clamando por misericordia para que Adonai estuviera con ellos y que les perdonara. Entonces todos estaban en humillación delante de Adonai y el sumo sacerdote hacía todo esto. Si Adonai lo aceptaba, entonces el pueblo había sido perdonado. Sin embargo, debemos entender que la expiación de Yom Kippur solamente es para los pecados de ignorancia. Hebreos 9:7 dice: pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, se refiere al lugar santísimo, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Entonces Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 9:11. Pero cuando el Mesías se manifestó como sumo sacerdote de las buenas cosas que ya están ocurriendo, por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas restauran su pureza externa, cuánto mucho más la sangre del Mesías, quien por medio del Ruaj eterno se ofreció a sí mismo a Yahvé como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente. Hebreos 9:24. Porque el Mesías no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el Santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado de una vez para siempre al fin de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Es muy poderoso todo esto. Entonces, Yeshua cumplió en cierta forma el Yom Kippur cuando entró como sumo sacerdote a los cielos después de haber ofrecidose como cordero en propiciación de todos nosotros.